¿Conoces todo lo que la UADY tiene para ti? Proyectos, programas, plataformas, unidades de servicio y todo lo que debes saber del quehacer universitario. Tu opinión nos importa. Ven y compártela en Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. La Universidad Autónoma de Yucatán, desde hace ya 3 décadas, se ha dedicado a abordar aspectos relacionados con la cooperación internacional. Actualmente, los proyectos que están relacionados con el tema internacional son Proyecto Tuning, UADY Global, Instituto Confucio, los modelos educativos MEFI, entre otros. Entre las responsabilidades de estos proyectos está vinculada a las universidades con dependencias nacionales e internacionales, promover la cooperación e internacionalización en los ámbitos de la docencia, de la investigación y de la extensión universitaria, impulsar a proyectos de investigación y de desarrollo institucional con enfoques y estándares internacionales, entre otros. Estos programas tienen una relevancia significativa para la educación de los estudiantes de la UADY, ya que se les da la oportunidad de crecer profesionalmente y tener mejores enfoques sobre su carrera universitaria. Hoy en Voces Universitarias hablaremos de lo local a lo global. Hola a todos los que nos escuchan a través del 103.9 FM, 1120 AM y 95.3 FM en Tizimín. Yo soy Carolina Cervantes y me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a Voces Universitarias Radio y Televisión. El día de hoy estaremos hablando de cómo la Universidad Autónoma de Yucatán forma profesionistas que sean capaces de fusionar los estudios locales con los globales. Para eso, el día de hoy está con nosotros el doctor Juan Díaz Yarto. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. ¿Podrían hablarnos, por favor, un poco acerca de su trayectoria profesional? Bien, yo soy originario del estado de Guerrero y estudio la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de México, en el DF. Y después de ahí me fui a estudiar a Alemania gracias a una beca para estudiar licenciatura y terminé haciendo el posgrado en el extranjero después de muchos años y me regresé a México. Entonces podemos ver que usted tiene experiencia en el ámbito internacional de esta manera, por medio de su formación profesional. ¿De qué manera se desempeña usted en la Universidad Autónoma de Yucatán? Bueno, yo llego a Yucatán hace aproximadamente 10 años, de la mano de la Universidad Nacional Autónoma de México, que traía a un plantel a Mérida. Esto hizo que me fuera acercando al proyecto o al programa de licenciatura en Economía de la universidad y asumiendo algunas asignaturas por hora. Y así fui entrando a la Facultad de Economía. ¿Qué nos puede decir acerca de la economía en todo este aspecto de los estudios globales? Bien, yo podría decir que es muy importante la economía, tanto la política como la cultura, como las tradiciones. Se ha globalizado el mundo, no ahora, sino siempre ha sido global. Yo creo que hoy la globalización va de la mano de la economía, del mercado, y eso ha arrastrado a que la sociedad, la política y la cultura haya tenido que sufrir también los embates de convertirse en global sin dejar de ser local. Creo que esa es una pregunta y es un desafío que la economía no está respondiendo cabalmente, aunque tiene la exigencia de globalizarse. Claro que sí, es todo un proceso. Vemos que este proceso de globalización ha vivido diversos momentos a lo largo de la historia, confluyendo desde lo cultural, lo académico, lo social y obviamente lo económico. ¿Qué nos puede usted decir acerca de a través de qué asignaturas contribuye la Universidad Autónoma de Yucatán para que sus estudiantes puedan enfocarse en lo global y también en lo local? Bien, me parece muy interesante tu pregunta. Habría que decir primero que lo global no es una línea recta a seguir, es decir, uno no se globaliza porque haya una metodología para globalizarse. Creo que uno se globaliza desde quién es, y quiénes somos es la respuesta para globalizarse. De tal manera que nuestras cuestiones particulares tienen que estar reflejadas en nuestras ambiciones de ser globales. No podemos ser globales dejando de ser quienes somos, y la mejor manera de globalizarnos es ser quienes somos. La pregunta que nos queda en la universidad es ¿de qué manera sigo siendo local y cómo lo local que soy puede insertarse en lo global
para que me reconozca, porque de otra manera solamente accedo a lo global sin ser quien soy y eso me condena a ser país del tercer mundo sin posibilidades de globalizarse, país no exportador de mercancías y país poco apto para ser globalizado. Claro que sí, seguiremos hablando del tema, pero por ahora vamos a un sondeo acerca de la institución Wadi Global. Continúen con nosotros. Para nosotros, Wadi Global fue la estrategia que pensamos como un medio idóneo para difundir lo que la Wadi está realizando. Esto es para dar a conocer a la Wadi a nivel internacional, así como también utilizar la información que nos viene de fuentes internacionales y darla a conocer entre la comunidad de estudiantes y académicos de la universidad. Otras cosas que son muy importantes en Wadi Global no solamente es para los estudiantes, sino que también tenemos y damos a conocer a los docentes, a las investigaciones, a los perfiles. Acceder a fuentes de financiamiento, a programas de intercambio para estudiantes, que haya también programas de intercambio con académicos. Es muy importante para nosotros porque hay muchas actividades y hay mucha investigación que se realiza en la universidad que muchas veces ni siquiera a nivel interno nos enteramos. Entonces para nosotros es importante poder tener esta plataforma y ofrecerla no únicamente en español, sino también en inglés. Estamos de vuelta y seguimos con el doctor Díaz Yarto. Ya vimos un poco acerca de Wadi Global y yo le tengo una pregunta. ¿De qué manera como investigador y profesor usted cree que podemos responder ante este reto del que nos acaba de hablar acerca de dejar de ser un país de tercer mundo cuando solamente nos enfocamos en lo global y no sabemos fusionar lo local? Y a mí me parece que el ejercicio es en la formación de los estudiantes. Cómo hacer que los estudiantes puedan reconocer la importancia de lo que tenemos, reconocerlo, conocerlo, comprenderlo y después de ahí saber cómo lo que yo tengo puede articularse con lo global. No todo lo global es bueno. Hay cosas que son importantes con las que nos podemos articular, claro, y hay para las que no estamos aptos y que tendremos que seguir siendo eminentemente locales. Eso son dos retos. Hay que globalizarse desde lo local, sí, pero lo local también debe de fortalecerse. Debemos de saber en qué somos buenos, qué debemos desarrollar y qué de lo que tenemos es importante que siga siendo así como lo tenemos. Efectivamente, porque somos parte importante, ¿no?, de todo este globo, de todo este mundo en el que vivimos. No estamos relegados. Por otro lado, no somos un ente independiente del mundo. Es por eso que hace falta hacer como que énfasis en lo local para poder fusionarlo. Le agradezco mucho su respuesta. Ahora nos vamos hacia una entrevista con el doctor Andrés Aluja de Wadi Global. Sigan con nosotros. Wadi Global se crea como una instancia dentro de la universidad para apoyar a todas las facultades, a los alumnos, a los docentes, ¿no?, en cuanto a información relacionada con lo que se hace y lo que se puede hacer con otras instituciones tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? La idea es que la universidad tenga la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento, a programas de intercambio para estudiantes, que haya también programas de intercambio con académicos, que tengamos la posibilidad también de obtener financiamiento de fuentes internacionales, que podamos también acceder a financiamiento de fuentes nacionales, y que pues todo esto sirva para que la universidad tenga una presencia a nivel internacional. Entonces, bueno, tenemos diversos programas donde fomentamos todo lo que es el concepto de internacionalización, es decir, por qué es tan importante que la universidad sea conocida en otros países, sea conocido por otras universidades, ¿no?, que se conozca el trabajo que aquí se realiza, que es muy importante en muchas de las áreas de la universidad, y que tengamos la posibilidad de contar con académicos de otras universidades, tanto nacionales como internacionales, que lleven a cabo
estancias aquí, que vengan a dar conferencias, y lo mismo con nuestros académicos que puedan también tener la posibilidad de llevar a cabo estancias en otras universidades. La otra parte importante pues son también los estudiantes. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, llevamos a cabo la tramitación de todos los convenios de colaboración, tanto académicos como con los estudiantes, ¿no? Identificamos otras universidades que tengan interés en colaborar con nosotros. Tenemos también una página en donde toda esta información se le da la mayor difusión posible para que pues tanto los estudiantes como los académicos y como los interesados en la universidad puedan acceder a este tipo de información, conocer la universidad. A grandes rasgos es lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues es la presencia de la Universidad Autónoma de Yucatán es muy importante en todos los países con los cuales tenemos convenio. Hay ciertos países con los cuales tenemos un mayor intercambio, ¿no? Por ejemplo, España, Alemania, Francia, y últimamente también mucho con China a través del Instituto Confucio. Entonces, bueno, son actividades para promocionar a la universidad y también para que tengamos resultados muy concretos en relación al alcance que la universidad tiene con otras universidades y que las otras universidades también nos conozcan. Ya estamos de vuelta después de la entrevista con el doctor Andreas Aluja, coordinador de WADY Global, y ahora le tengo una pregunta al doctor Díaz Yerto. ¿Cómo usted ha visto, ha presenciado que los estudiantes a los cuales les da clase responden a este tipo de oportunidades, o no precisamente a las oportunidades en concreto como de que se vayan a X o Y lugar, sino de qué tan vivos, vamos a decirlo de esta manera coloquial, qué tan vivos en la jugada están de lo internacional sus estudiantes? Tengo entendido que usted da la asignatura Problemas Sociales Contemporáneos en México y Yucatán, aquí en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Sí, bueno, ¿qué tan vivos? Es una respuesta difícil de dar. Me parece que sí, el mundo global es muy atractivo para los jóvenes y para los estudiantes cada vez más porque cada vez está más cerca o parece estar cada vez más cerca. No es extraño que alguien piense irse a estudiar a Francia, Alemania, Inglaterra, que son los lugares que básicamente buscamos. Por desgracia, no buscamos necesariamente otros países que sean pares a nosotros, sino buscamos las universidades de siempre. Esto quiere decir, y con esto te quiero decir, que es importante pensar en irse a otros países a estudiar. Sin embargo, no se puede ir con ojos cerrados. Hay que saber exactamente, tendría que tener sentido la búsqueda de dónde quiero estudiar, para qué me quiero estudiar ahí y cuál es la respuesta que puedo darle a mi país si es que voy a regresar, cómo las instituciones están dispuestas a recibirme, si están dispuestas a recibirme o si tuvo alguna intencionalidad que yo me haya ido porque me van a recibir y me van a ocupar, me van a dar posibilidad de desarrollarme o seguir en contacto con la universidad en la que estudié, o solamente fue un enriquecimiento personal porque visité otra cultura, conocí otra lengua, pero no tuvo mayores consecuencias en mi universidad. Quizás en mi vida sí, pero no en mi universidad. Eso haría que las muchas posibilidades que hay de estudiantes que están visitando otros países, adquiriendo experiencias, lengua, culturas, no tengan un impacto directo en nuestra sociedad. Entonces, la inquietud está, creo que hoy son mucho más dinámicos, están más en la jugada por irse, pero al mismo tiempo, si no lo hacemos reflexionado, si no sabemos para qué nos estamos yendo, pues estamos quizás perdiendo grandes posibilidades de formación para proyectos nacionales que quizás no estamos teniendo. Ahora sí que hace falta tal vez servirnos con la cuchara grande, ¿no? Tener una visión más tal vez enfocada, ambiciosa. No solamente depende de los estudiantes, sino como usted bien dice, de las oportunidades que podamos encontrar en nuestro país. No solamente irse al extranjero y tener cumplido un propósito a nivel personal. No, es decir, eso es respetable, ¿no? Definitivamente. Pero ¿de qué manera podemos contribuir responsablemente como profesionales a nuestra sociedad, a nuestro país y obviamente a nuestro estado?
¿Usted qué opina acerca de, brevemente, ¿le parece que tiene un impacto positivo Wadi Global? Me parece que es muy positivo Wadi Global. Lo que creo que es un programa que tiene que tener, como todo, un proceso en el cual se reflexione más y se llegue a concretar de una mejor manera. Regresamos en un momento. Muchas gracias por su comentario, doctor Díaz Yarto. Sigan con nosotros. Ahora nos vamos a un sondeo realizado entre estudiantes de la UADY acerca de la importancia de Wadi Global. Enriquece pues el acervo, no solo el conocimiento, sino la forma de enseñar, la forma de aprender, el conocimiento de otro lugar, de otro país. Tendríamos como que el apoyo no solo por parte de nuestro país, sino por parte de otros países para acrecentar lo que es nuestro nivel educativo. Sobre todo en mi carrera es mejor que tengas experiencias de otros lugares del mundo porque estamos en constante intercambio con otras culturas y el hecho de ir a conocer otro lugar, ya sea Francia o China o Estados Unidos, Canadá, cualquiera de estas cosas, cada lugar tiene su propia manera de pensar. Especialmente para los alumnos de Derecho, considero que es importante porque nos ayuda a tener una perspectiva de las normativas internacionales, nos ayuda a nutrirnos en ese sentido, sobre todo en el aspecto de los derechos humanos, que son algo muy importante para nuestra carrera. Lo considero importante porque enriquece tanto a la UADY como a las escuelas a las cuales estas personas pertenecen. Amplía los conocimientos, amplía las perspectivas y nos permite conocer otras culturas. Ya estamos de vuelta y damos inicio con nuestra sección Investigación Global, Investigación Local. Doctor Díaz Yarto, ¿nos podría hablar acerca de sus publicaciones en cuanto a la mirada que recibimos a nivel cultural como Estado? Sí, mira, es interesante la pregunta que me haces porque tiene que ver con cómo nos manejamos con conceptos preconcebidos de lo que es nuestra cultura y nuestra formación y cómo esos conceptos que están preconstruidos y hechos desde la teoría nos obligan a mirar la realidad desde un lugar al que quizás no debiéramos de hacerlo. No cuestionamos la realidad como algo que está ahí presente y en movimiento y en cambio sí estamos dispuestos a calificarla con paradigmas establecidos, es decir, qué significa pensar la realidad de Yucatán desde un lugar determinado que no somos nosotros y esas miradas que se han construido con carácter universal nos están obligando a mirar la realidad desde esa lógica. Nosotros deberíamos de poder cuestionar qué es la realidad, quiénes somos nosotros frente a esa definición de la cultura y cómo podemos poner en tensión la mirada que tienen sobre nosotros y lo que realmente está pasando con nuestra cultura, porque tal vez eso sea algo que está reproduciéndose en la realidad y está condicionándose a dejar de ser lo que ellos dicen que somos o lo que las miradas dicen que somos y no nos está permitiendo comenzar a ser lo que realmente somos. Claro, porque así como vemos, somos vistos. Por ahí dice un refrán, la vara con la que mides es con la que serás medido. ¿Tiene algo que ver? ¿Siente que hay cierta presión a nivel cultural de la manera en la que somos presentados? Claro, hay una presión muy fuerte porque mucha de la teoría que tenemos y con la que estudiamos en las universidades es una teoría que está construida con lógicas eurocéntricas que tienen que ver con nosotros, pero que quizás están dejando de tener que ver. Estamos produciendo nuevas miradas, pero todavía no tenemos la fortaleza para universalizarlas. Estas nuevas miradas tienen que conflictuar la mirada que hay sobre nosotros, que es muy eurocéntrica, con teorías construidas desde otro lugar, por otros autores, para otras realidades, y nos sentimos obligados a caber en ellas. Creo que tendríamos que problematizar si cabemos en esas miradas para darnos cuenta de quién somos, quiénes podemos ser y cómo podemos comenzar a pensar nuestra realidad desde nuestra localidad. Sí hacerla global, pero respetando que nosotros podemos pensarnos a nosotros mismos y poner en tensión con ello la mirada que tienen sobre nosotros. Sí, hablar más de una interacción, no tanto como de una fusión. No tenemos que, dicho de una manera, igualarnos, sino interactuar desde lo que somos con lo que son, porque al fin y al cabo la diversidad es una realidad definitiva, ¿no? Sí, es una realidad definitiva, pero nosotros no nos damos en cuenta, es decir, seguimos queriendo parecernos a lo que dicen que somos. Queremos llenar la categoría, queremos llenar el traje que nos han dicho que somos
y poco cuestionamos en realidad lo que somos. Así es, en realidad tenemos muchas riquezas a nivel cultural, intelectual, histórico, como país, como Estado, y que vale la pena, en mi opinión, que nos presentemos, ¿no? Que nos presentemos como lo que somos. Y vale la pena igual hacer este ejercicio de autoobservación para poder interactuar de manera verdaderamente rica. Ahora, doctor Díaz Yarto, ¿qué recomendaciones podría hacerle a estudiantes, profesores académicos e investigadores en cuanto a esta situación de lo global, de lo local? Yo no sé si puedo hacer una recomendación, sin embargo, creo que podría decir que yo ejerzo la idea de seguir insistiendo en la presencia de lo global en lo local, seguir insistiendo que la internalización del pensamiento es importante siempre y cuando se respete las reflexiones locales. Tenemos que comenzar a decir que existimos, tenemos que problematizar lo global en el sentido de ubicarnos en el lugar que debemos estar y no en el que nos coloquen. Jugar el papel económico que podemos jugar y no jugar el papel que nos tienen designado como productores de materias primas, por ejemplo. Decidirnos a ser países con proyecto de nación y no aceptar el proyecto de nación que un grupo, unos pocos o unos muchos decidan que debemos de jugar. Creo que tenemos ya muchos años extraviado el proyecto de nación y tendríamos que tener un proyecto de nación para poder tener un proyecto global. No podemos no tener un proyecto de nación y pretender ser globales. Creo que la lógica es al revés. Tenemos que ser primero con un proyecto de nación que incluya sobre todo la educación, pensar la educación universitaria, qué estudiantes necesitamos para un proyecto de nación, qué debemos de formar como estudiantes, qué deben ser y de ahí poder crecer a lo global. Creo que esa es nuestra tarea fundamental. Y usted desde su postura, ¿qué estudiantes cree que necesitamos? A mí me parece que es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta, pero sí es una pregunta que nos debe de llevar a la educación, a reformar nuestra educación para saber cuál es nuestra realidad y en función de esa realidad saber qué estudiantes necesita esa realidad, qué economistas, qué antropólogos, qué comunicólogos, que no sea herencia o función de las exigencias de lo que está puesto en lo global. Tenemos que tener economistas que hablen o que puedan ser buenos en microeconomía o en macroeconomía. Tal vez no necesitamos eso. ¿Cómo se está demostrando que los economistas que salen de nuestra facultad están componiendo la economía de nuestro Estado? ¿Se está demostrando o estamos siguiendo patrones, formas de hacer? Buscamos un puesto en la Secretaría de Economía, pero no tenemos ninguna injerencia, no se nos permite pensar por nuestra cuenta, llegamos a repetir procesos, a establecer fórmulas, a analizar cosas dadas, pero no se nos permite preguntarle a la realidad lo que necesita, lo que quiere, qué puedo hacer por la realidad, cuál es mi realidad y cómo yo como economista puedo tener alguna injerencia que modifique esa realidad porque nos urge que la realidad se modifique. Nuestros índices de pobreza, de marginación, de desigualdad son muy altos. No somos un país productor de mercancía, somos un país que está padeciendo ser un productor y podría serlo. ¿Qué está pasando con nuestra economía? ¿Qué está pasando con la diversidad, con la marginación, con los grupos sociales diversos? El norte es un país, el sur es otro país. ¿Por qué no podemos encadenarlos? ¿No podemos tener un proyecto de nación que nos incluya a todos? ¿Un país que pueda ser para todos bueno? Es muy interesante. ¿Cómo hacemos desde la universidad eso? Tenemos que hacerlo desde la universidad. Es una responsabilidad que tenemos los maestros y si no estamos cumpliendo con ello, estamos faltando a ese desafío, estamos fallando en ese desafío. Me parece que problematizarlo nosotros, reunirnos nosotros, hablar de ello, podría dar respuesta a lo que me preguntas. Yo no tengo una respuesta. ¿Cuáles son los estudiantes que necesitamos producir para México? No lo sé, pero es una pregunta que deberíamos de reflexionar. Yo creo que empezar por preguntárnoslo en el día a día, en nuestro desempeño profesional, en nuestras interacciones con otras culturas, ya es un avance de todo este proceso. En mi opinión, pienso que esta perspectiva que nos ofrece es muy valiosa, el preguntarnos qué estamos haciendo desde casa, empezar ahora sí con barrer nuestro país, pulirlo, limpiarlo para poder presentarnos y tener una interacción real, verdaderamente rica, como ya había mencionado antes. Yo le agradezco mucho su participación en nuestro programa, su perspectiva, que yo creo que va a abrir muchas preguntas entre los estudiantes, entre las personas que nos escuchen, para decirnos qué estamos haciendo, de qué manera estamos aprovechando lo local para
lo global y viceversa. Agradecemos al doctor Juan Díaz Yarto. Les recuerdo, él es doctor en economía y estuvo con nosotros hablando acerca de lo local y de lo global, acerca de cómo los investigadores desde la Universidad Autónoma de Yucatán y en general desde el país contribuyen con lo internacional, que hoy por hoy es un tema en boga y muy necesario que lo tengamos presente. Les recuerdo que nos pueden buscar en Facebook como / Voces Universitarias UADY. También nos pueden ver en YouTube a través del canal de UADY TV. Nos escuchan a través del 103.9 FM, 1120 AM y el 95.3 FM en Tizimín. Les recuerdo que nos pueden dejar sus comentarios, dudas, sugerencias, claro que sí. Tenemos una cita cada miércoles a las 8:30 de la noche. Yo les reitero, espero que este programa y toda la participación que hemos tenido con el doctor Juan Díaz Yarto sea de provecho para cada uno de ustedes y podamos empezar a seguir, a responder a estos esfuerzos que la Universidad Autónoma de Yucatán hace para que podamos tener una verdadera influencia en lo global. Le agradecemos a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio. Le agradezco una vez más al doctor Juan Díaz Yarto. Yo soy Carolina Cervantes y los espero aquí nuevamente el miércoles a las 8:30 de la noche, donde seguiré dándole eco a las voces universitarias, radio y televisión. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Agradecimientos especiales al staff de la materia Práctica Televisiva por el maestro José Enrique Pod Ortega.